Pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. ¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler. Practique el Tranquiler. 900 20 20 11 900 20 20 11. Nada tan nuestro como escuchar la radio con un buen café en la mano, como seguramente estarás haciendo tú. Nespresso rinde tributo al origen de nuestra cultura cafetera. Descubre el nuevo Cádiz Expresso, un café de tueste natural con un carácter tan inconfundible como el nuestro. Ya disponible en nespresso.com o en nuestras boutiques. Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. Seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. Y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias. ¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo. En Yamóvil cuidamos lo que se ve y lo que no se ve, porque mimamos cada coche para que tengas un auténtico seminuevo. Y es que sabemos que la calidad y la seguridad de nuestros coches seminuevos no se ganan de un día para otro. Yamóvil, más de 50 años vendiendo los auténticos coches seminuevos. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Esta mañana hay reunión del Gobierno regional tras una nueva protesta de profesores, alumnos y familias en demanda de una educación pública de calidad. A última hora de la tarde y tras la jornada de huelga, la manifestación llegó a la Puerta del Sol. Los sindicatos de la mesa sectorial quieren hechos y demandan esto al consejero de Educación. Que escuche, atienda y nos plantee soluciones concretas para el ahora, no para dentro de 3 cursos. Porque el consejero lo que tiene que hacer, si realmente quiere solucionar el conflicto, es sentarse a negociar con nosotros y retomar las negociaciones que estábamos llevando desde el principio de curso. Y desde luego, si no se llegan los objetivos que hemos planteado, calentaremos motores para comenzar el que viene con una gran movilización. Lo que queremos es que se siente con nosotros en la mesa y nos presente un plan, ahora sí, por escrito. Hay otra preocupación, la vivienda y su precio y la parte del sueldo que tenemos que dedicar al alquiler. El último diagnóstico del portal inmobiliario Fotocasa. Agustín Rodríguez Agón. Los precios del alquiler en Madrid son un disparate, así lo define María Matos, portavoz de Fotocasa. Podemos hablar de crecimiento o podemos hablar de disparate, ¿no? Porque se ha disparado. Hace 10 años, en el 2014, coincidiendo con esa recuperación económica, veíamos que un piso medio en Madrid podía costarnos al mes unos 722 euros y ahora cuesta más de 1.400 euros. Según los últimos datos recopilados por el portal inmobiliario, en abril alcanzamos los máximos históricos, superando incluso el pico de precios registrado durante la época de la burbuja inmobiliaria. Que ya ha superado en un 50% el precio que teníamos en la burbuja inmobiliaria del año 2007. Esto quiere decir que ya estamos pagando mucho más que nunca por un alquiler en Madrid. Y este fenómeno no ocurre solamente en la capital, sino en todos los municipios que rodean a la ciudad de Madrid. Además, desde el portal inmobiliario Fotocasa apuntan, los madrileños destinamos más del 60% del sueldo a pagar el alquiler, cuando lo recomendable sería una tercera parte. Repasamos ahora otras noticias con Valeria Chamorro. El Ayuntamiento de Madrid lanza un canal de WhatsApp para informar sobre convocatorias y procesos de selección. Estará operativo a partir de junio y en él se compartirá información para optar a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento, dirigido sobre todo a estudiantes de los últimos años de carrera, pero también sirve para encontrar candidatos en especialidades con déficit de personal como técnicos de la rama jurídica. La Comunidad de Madrid va a proteger el grafiti de muelle que ha aparecido en un edificio en La Latina. Lo hace a petición de la comunidad de propietarios del bloque en el que ha aparecido en la Cava Alta con calle Toledo. El grafiti será protegido para recordar a este antiguo artista que fue un icono de la movida madrileña. Y a esta hora al día le ponemos música. ¿Qué música le ponemos hoy, Valeria? Pues vamos con Los Planetas. ¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo? Este viernes estarán en el Festival Tomavistas, que se celebra este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid. Se cumple además el 30 aniversario del disco Super 8, por lo que podremos escuchar temas como este y todavía quedan entradas disponibles.
Miércoles 22 de mayo. Que tengan un buen día. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles de pleno en el Congreso de los Diputados, miércoles de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Saludo primero a los analistas sentados ya en la mesa esta mañana. Elena Pisonero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Y Berna González Harbour, muy buenos días. Hola, buenos días. A las 9 empieza ese pleno con esa comparecencia de Pedro Sánchez, una comparecencia anunciada ya hace días y lo comentábamos antes a las 8 de la mañana en un contexto diferente al que hay hoy mismo, con esa crisis diplomática abierta con Argentina, bueno, a la espera también de cuándo se va a producir ese reconocimiento del Estado palestino, algo de ello va a hablar hoy el presidente del Congreso, recordando que tanto Irlanda como Noruega lo van a anunciar en los próximos minutos, y también en el contexto de la soledad del Partido Socialista, ayer por primera vez en esta legislatura en una votación en el Congreso de los Diputados, porque rechazó una ley de la que el PSOE quería hacer bandera, la propuesta de ley para acabar con el proxenetismo. Mariola Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Se quedó solo el Partido Socialista, ni siquiera le acompañó en la votación los socios de coalición, porque Sumar, que no acababa de encontrar una posición común dentro de la propia formación, porque había cierta división, ayer la encontró división entre los partidos que conforman Sumar, optó por no apoyar la prohibición y dejó ganar las tesis que apuestan por regular la prostitución, anunció su voto en contra Sumar, una parte del gobierno le retiró el apoyo a la otra y eso dejaba la ley en manos del Partido Popular, pero el Partido Popular, Mariola, que en la anterior legislatura sí decidió apoyar la admisión a trámite, ayer, a 2 días de otra campaña electoral, también votó en contra. Sí, la abolición de la prostitución sufre así un nuevo varapalo, aunque, Ángeles, la verdad es que la mayoría de la Cámara es favorable a ese camino porque la apoyan PP y PSOE, pues pesaron más los intereses electorales de todos, ¿no? También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, arremetió con ese argumento. Y probablemente muchos de los grupos que hoy han hablado estaban hablando desde posiciones políticas y haciendo campaña política, no pensando en las mujeres, no pensando en nuestros derechos, no pensando en que esos intereses económicos tan potentes que se manejan en torno a la prostitución y al proxenetismo, pues están pesando también. El PSOE se quedó solo con una dolorosa derrota, sin los socios de gobierno y de investidura. Solo tuvo el apoyo del bloque de Coalición Canaria, de UPN y el voto de Ábalos. Es la primera vez, como decías, en esta legislatura que la coalición se fractura, vota dividida, y fue Sumar la más dura en sus críticas. Calificó la ley de electoralista, de cutre, de punitivista y de dejar a las mujeres prostituidas en una situación de mayor vulnerabilidad y precariedad, porque la norma no les ofrece medidas sociales y económicas alternativas, ¿no? Galapín, su portavoz, recordó desde la tribuna a las putas indignadas del Raval. Porque muchas de las mujeres que ejercen la prostitución se encuentran en situaciones de transfobia, en situaciones de racismo estructural, de pobreza, de desigualdad, y su propuesta no aborda ninguna de estas cuestiones estructurales, absolutamente ninguna. Lo único que hace es criminalizarlas. Bueno, Sumar votó en contra, pero también Esquerra, PNV, Bildu, Junts, Podemos y Vox se abstuvieron, y el PP dio la sorpresa con su giro radical. Hace 2 años, en la anterior legislatura, respaldó la misma ley escalcada para prohibir el proxenetismo, todo tipo de proxenetismo, establecer cárcel para los dueños de los burdeles, cerrar esos locales y establecer también multas para los puteros. Ahora ya no le parece suficiente. Ana Alós. Pues bueno, que esta proposición de ley ha sido utilizada únicamente con fines electoralistas, pues que lo que podrían hacer, si de verdad creen que lo que tienen que buscar es una solución a las mujeres que sufren explotación sexual y sometidas a proxenetismo, es retirar esta proposición de ley y trabajar todos en el seno de la Subcomisión contra la Violencia de Género para conseguir una ley integral de trata, que es lo que realmente se necesita.
El Partido Popular tiene preparada su propia ley de trata que va a registrar en el Congreso después de las elecciones europeas. Anoche en Hora 25 la portavoz socialista Andrea Fernández dijo que los de Feijóo solo quisieron hacer daño al gobierno y dijo también que es incompatible ser feminista y no defender la abolición de la prostitución. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Bueno, recordemos, dentro de 48 horas aproximadamente empieza la campaña electoral para las elecciones en Europa. Y Berna, siempre quedará la duda, ¿no? Si en este debate que se plantea ayer en el Congreso de los Diputados, que termina con la soledad del Partido Socialista en esa admisión a trámite de la proposición de ley sobre el proxenetismo, ¿qué porcentaje hay de electoralismo por parte de todo el mundo? ¿Y qué porcentaje hay de debate profundo y real sobre la abolición o la regulación de la prostitución? Sí, ciertamente todo el porcentaje está en el electoralismo, ¿no? Y es muy triste que sea así, porque es un problema de calado, es un problema que debemos afrontar. Y que llevamos tiempo arrastrando. Que arrastramos, pero que de repente se saca del sombrero prácticamente en los últimos días para meterlo en la agenda ayer. Se elige esto, entre otras posibilidades que había, y se elige por parte del PSOE también para mostrar división. Entonces, yo creo que no es acertado, no enriquece el debate necesario que necesitamos sobre el tema, y a la vez que el PSOE quiere mostrar que es como más abolicionista que nadie, más resolutivo que nadie en este asunto, quiere mostrar la propia división que tiene en el seno de su gobierno de coalición, y a la vez sale trasquilado, creo, porque solo ha demostrado su debilidad, es decir, y su soledad. Este es el PSOE que tenemos, es decir, si prescinde de lograr pactos con Sumar, que es con quien forma el gobierno de coalición, y lo fía todo a un Partido Popular que ahora evidentemente no le va a dar ningún regalo a última hora, bueno, pues se arriesga lo que ocurrió, que es mostrar su soledad y su debilidad. Ignacio. Yo creo que este es un debate en el que debería haber un consenso amplio en la sociedad española. Estoy de acuerdo con lo que dice Berna, de que tiene mucho que ver con el contexto electoral, con que estamos en la víspera de unas elecciones, con que tanto en los síes como en los noes, probablemente esto habría sido distinto en otro momento. Pero me gustaría hablar un poco del debate en sí. De lo que se hablaba ahora no era ni siquiera de un debate sobre la regulación y la abolición, se habla de los proxenetas, de cómo combatirlos, de cómo cerrar los prostíbulos en las carreteras o en los locales de ocio, que lo que hacía esta ley era recuperar una figura de nombre un poco complejo, que es la tercería locativa, que consiste en castigar a aquellos que arriendan pues hoteles de carretera a las mujeres prostituidas para que se prostituyan allí. Al final el modelo de negocio es que estos supuestos caseros en realidad son otra cosa, son proxenetas, que cobran una habitación a precio de hotel de 5 estrellas, habitación infecta, donde de esa manera se quedan con parte del lucro de esta actividad. Y yo creo que tanto los partidarios de la legalización como los partidarios de la abolición deberían estar de acuerdo en que quien sobra en cualquiera de los mundos ideales a los cuales iría el modelo legalizado y el modelo regulado y el modelo de la prohibición, quien sobra siempre es esta figura del proxeneta, que es alguien que se lucra de esto que en muchísimas ocasiones, creo que no en todas, es puramente explotación de la mujer. Entonces, claro, ahí es donde es un poco terrible que este tema siga sin regular. Creo que a la pregunta de ¿se puede regular mejor el proxenetismo para que esté más penado, sea más complejo, en fin, sea una figura que, aunque no se pueda acabar con él del todo, que exista en menor cuantía? Yo creo que sí. ¿Qué argumentaba Sumar? Es un debate interesantísimo, me he informado un poco. Lo que dicen es, ojo, que si vetamos a los caseros que alquilan un local donde se prostituyen, aquellas mujeres que viven y se prostituyen en una misma casa, ¿qué pasa con ellas? Las colocamos en una situación difícil. Es cierto, tendría que haberse buscado una manera en la regulación para que entrase el dueño del hotel de carretera, del prostíbulo de carretera, entrase el local comercial, pero no entrase un casero que alquila una casa como vivienda. Seguramente se podría haber encontrado una vía ahí. Y me da mucha lástima, y espero que más adelante, cuando la legislatura no tenga estos vaivenes de elecciones cada 15 días, se pueda recuperar, porque creo que es necesario. Elena. Sí, yo construiría sobre lo que ha dicho Ignacio. Y es que en el fondo, que es lo que debe primar y la forma es importante y lo comentaré después, en el fondo hay un acuerdo bastante grande sobre lo que hay que legislar y como bien lo ha planteado Ignacio, en el aspecto concreto de explotación y de lucro a costa de la vida en este caso de mayoritariamente mujeres, ¿no?
Yo creo que ese es un dato positivo, no ha sido ahora, pero acabará siendo, ¿no? Y el otro elemento que me parece importante es que las formas son importantes, ¿no? Comentaba Berna, y creo que es muy, muy relevante, el que nadie ha estado acertado porque estamos en periodos electorales y no debería ser así. O sea, yo creo que la forma a lo que invita es que sí hay un consenso social, si hay una oportunidad, se haga lo que debe ser la democracia liberal, que es argumentar, debatir, ver cuáles son las mejoras que se pueden introducir para sacar la mejor ley posible y no ir a esta tendencia de que porque me conviene, pues hago un plebiscito. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Porque al final, como bien decías, Berna, lo que demuestra es más debilidad que fortaleza en una posición que por otro lado es bastante compartida, ¿no? A mí esto me parece preocupante porque efectivamente nos alejamos de lo que debe ser esa toma de decisiones que debe buscar en la medida de lo posible, no tanto el consenso, que por supuesto sería deseable, como que se saquen propuestas adelante fruto del debate de las distintas posiciones, ¿no? Y me preocupa esa tendencia plebiscitaria. Ahora me interesa, lo pongo sobre la mesa, ¿estás conmigo o estás contra mí? Porque eso no es positivo para que la gente pueda compartir sus posiciones y efectivamente vamos a otro tipo de liderazgo político que se está viendo en otros ámbitos y que no es positivo, ¿no? O conmigo o contra mí. Y esa soledad, como bien dices, demuestra más debilidad que fortaleza en tus posiciones. Luego, me gusta mucho lo que habéis dicho y especialmente lo que apunta Ignacio de centrar el debate. Es que el debate es importantísimo, no solo interesante, importantísimo. Yo quiero recordar, por ejemplo, que aquellos países que han apostado por la regulación o cierta regulación o legalización están fracasando. Es decir, la prostitución ha crecido en lugares como Alemania, en otros países europeos, donde ya se ha convertido en un anuncio. Recordad esos anuncios que hubo en Alemania, no sé si en Francia también, sobre 5 cañas y un polvo por 20 euros, o yo qué sé. Es decir, exponer a la mujer o el sexo, el cuerpo, como un producto de consumo, como una mercancía de oferta casi, como una copa, pues es muy indignante. No tiene nada que ver con la dignidad de las mujeres, con la dignidad de las prostitutas y sobre todo no está logrando ni acabar con las mafias ni acabar con la explotación y la trata, que son los verdaderos problemas. Yo justamente ayer estuve analizando un informe de Europol sobre la criminalidad en Europa por otro asunto de trabajo, y la trata es el segundo problema que concita mayores bandas organizadas después de la droga, ¿no? Con cifras escalofriantes, es decir, de personas que son llevadas y traídas con engaños, con violencia, con manipulación. Entonces estamos ante un problema mayúsculo. Sé que me estoy excediendo del debate en sí del prosenitismo, porque efectivamente hay otra ley o proyecto sobre la trata, hay debates, pero efectivamente, me reconfirmo en que el debate es muy necesario, debemos mirarlo de frente, es decir, no es de esas cosas que, claro, nos gusta tener ahí aparcaditas, debemos mirarlo de frente y lo que no se puede hacer es sacar a modo electoral como una banderita para ponerte tú la medalla y dejar en evidencia la propia división con tu propio socio. Me ha parecido francamente feo, porque es que dependes de tu socio, que no está precisamente en su mejor momento. Y espero que pasadas las elecciones podamos volver a afrontar el debate y se afronte desde la profesionalidad. Es que para mí el drama es, yo personalmente soy más partidario de la abolición que de la regularización. Pero con muchísimas dudas. Creo que es un debate hipercomplejo, donde además no cuando fácil. Escuchas a las propias mujeres prostituidas te genera muchas dudas sobre tu posición. Lo que no veo manera de defender es dos posiciones. Primero, la actual, en el sentido de que ni lo regulamos ni lo prohibimos y dejamos a las mujeres prostituidas en un limbo. Eso es, en fin, el peor de los mundos posibles, de los tres que hay sobre la mesa. Y el segundo es que no se asuma como un mínimo común denominador de cualquiera de las dos posturas, de cualquiera de las dos, por una cuestión de dignidad humana, perseguir al proxeneta. Porque es ahí donde está de verdad lo que es intolerable en ninguna de las posiciones de solución a este problema que, en fin, acompaña a la humanidad desde hace siglos. Y que en cualquiera de los casos donde tendría que haber, no sé, una mayoría absolutísima en el Congreso, es en ponerse de acuerdo en debatir cómo regular eso para evitarlo.
Y asumiendo dices, no vamos a acabar del todo con los proxenetas. Bueno, ya tampoco acabamos del todo con los homicidios y no por eso dejamos de regular el asesinato. No acabamos del todo con el fraude fiscal, pero no por eso dejamos de perseguirlo. No vamos a acabar del todo nunca con este problema, pero podemos mejorar la situación, podemos evitar que algo tan evidente como que existan en todas las carreteras nacionales españolas prostíbulos donde sabemos que existen mujeres explotadas, sea lo normal, víctimas, lo cotidiano, y que haya una asociación que regula y donde gente, en fin, impresentable, se presenta su actividad como si fuese una actividad completamente normal. Pues no es normal, debería ser ilegal. Esa actividad, los proxenetas. Y luego ya veremos qué hacemos con la prostitución, pero el primer paso me parece que es básico. Y ojalá en la calma de esos supuestos 2 años sin elecciones, ya veremos si acaban siendo así, que vamos a tener a partir del 10 de junio, esto se abordará en el Congreso. No, solo añadir que además de los prostíbulos de carretera, ahora lo que está muy extendido es los pisos. O sea, las prostitutas al revés, ocultas en pisos, cuando ya han dado de sí todo lo que pueden en los prostíbulos, los proxenetas las llevan a los pisos. Es decir, cuando ya están, después de un par de años, desgastadas, enganchadas a la droga, ya las esconden en pisos, pero ahí es donde acuden muchísimos clientes. Pero que ahí les siguen explotando. Claro, que ahí las siguen explotando. Pero sí. O sea, primero las explotan en los prostíbulos cuando están recién llegadas, más guapas, más inocentes, más empezando, y cuando ya están bastante destrozadas, drogadas, etcétera, a los pisos y las siguen explotando en peores incluso condiciones. No, pensaba que ibas a decir algo. Sí, quería decir algo. Pues díselo, es que si no me iba a No, que yo creo que rápidamente, sí. Efectivamente, esto es lo que se ha planteado sobre la mesa, pero oyendo a Berna, que siempre me produce malestar, porque tienes toda la razón, es muy grave, sí que nos llevaría a plantearlo en el contexto de un marco no de entendimiento sobre lo que debe ser la prostitución y todo lo que acaba degenerando dentro de ese mundo, porque efectivamente no basta, lo comentabais antes, con la prohibición de la actividad, que estoy de acuerdo, sino qué haces con esas personas que están metidas en un circuito que es terrible y en el que no es que digas, oye, como no hay proxenetas, pues están en la calle. Bueno, me da igual, es que hay que proteger o hay que ver de qué manera nos ocupamos de esa parte de la población que son ciudadanos como los demás y que deben tener un adecuado trato. Yo por eso creo que, pues hagamos de la necesidad virtud, no ha salido ahora, pero intentemos forzar a que se haga en un momento determinado de una manera más ordenada y más completa, no exclusivamente eso, sino al menos tener ese debate para no ser hipócritas y mirar para otro lado. Yo creo que nos queda apuntarnos a la esperanza que decía Ignacio, de que pasadas las elecciones del 9 de junio tengamos un periodo, esperemos que más largo que corto, sin convocatoria electoral, y eso permita abordar debates que son imprescindibles, que son necesarios, que se van aplazando porque es imposible hacer el debate en medio de una campaña electoral permanente y continua, no solo el de la prostitución y el del proxenetismo, sino hay muchos debates que afectan a los ciudadanos, que tienen que abordarse y que no se hace por eso, porque mañana siempre hay elecciones. O sea, apuntémonos a esa esperanza. Pero abordemos debates y no planteemos plebiscitos. No, exacto. Si no avanzamos. No, planteemos debates y debatan, señores, claro, debatan.
con Ángeles Barceló. 8:51 de la mañana, 7:51 en Canarias. En el abierto, Berna González Harbour, Elena Pisonero, Ignacio Escolar. En menos de 10 minutos está previsto el inicio de esa comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, con varios frentes abiertos. Es verdad que el escenario es diferente al momento en el que se anunció esta comparecencia del presidente del Gobierno. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángeles. Uno de esos motivos que ha cambiado el escenario, que ha cambiado el contexto, es de lo que veníamos hablando ahora, esa votación perdida ayer y la foto del no de su socio de gobierno. Otra es la crisis diplomática con Argentina y hasta hay una tercera, que es la cuestión por la que le cita el Partido Popular, es para preguntarle por los negocios de su mujer, de Begoña Gómez. Sí, ese era hasta el domingo el que iba a ser uno de los asuntos centrales de la comparecencia del presidente del Gobierno, que iba a protagonizar el primer cara a cara con Feijóo después del respiro de 5 días que se tomó el jefe del Ejecutivo el mes pasado para reflexionar sobre su futuro tras las elecciones catalanas del 12 de mayo y a las puertas de otra campaña electoral para las elecciones europeas. El PSOE se vio obligado a aceptar la comparecencia que pedía el PP para explicar lo que consideran los de Feijóo un conflicto de intereses del presidente del Gobierno por los negocios de su mujer, aunque la intención del Gobierno es poner el foco sobre todo en la agenda internacional. Los socialistas creen además que las palabras y los ataques de Milei en el acto de Vox van a obligar a los de Feijóo a modular sus críticas para desmarcarse y diferenciarse, dicen, de la posición que mantiene la ultraderecha, aunque asumen en Ferraz que el PP dedicará buena parte de su discurso a este asunto. El Ejecutivo llega al Pleno con el informe que ayer conocimos de la Guardia Civil, que desmonta las acusaciones del pseudosindicato Manos Limpias y que les sirve además para defender que no hay caso y que todo está apoyado, dicen, en noticias falsas alimentadas por los de Feijóo. La intención de la Moncloa es dedicar buena parte del pleno de hoy a la crisis abierta con Argentina, a la que llega tras las últimas palabras de Milei, con la escalada en el conflicto diplomático, pero que sirve también a los socialistas para poner el foco sobre todo en el que va a ser uno de los ejes de su campaña, el peligro del auge de la ultraderecha y sobre todo la reacción ante eso del Partido Popular. Y luego hay otra cuestión, Guille, porque parece que puede introducir el presidente del Gobierno todavía algo más, además de estos temas que ponías tú ahora sobre la mesa. Puede colocar el presidente algo más en relación con el reconocimiento del Estado palestino. Lo estábamos contando esta mañana. Irlanda y Noruega ya han adelantado, de hecho lo van a hacer a las 9 de la mañana, han adelantado que hoy se van a pronunciar sobre ese reconocimiento. Va a haber información de esto, va a decir algo sobre esto también el presidente del Gobierno. Sí, se espera que Sánchez aproveche esta comparecencia para anunciar ya así la fecha definitiva en la que el Consejo de Ministros va a aprobar el reconocimiento de Palestina como Estado. El Gobierno lleva meses trabajando en contactos internacionales para hacer este reconocimiento de forma coordinada. El propio presidente del Gobierno la semana pasada confirmó que sería hoy en el Congreso cuando anunciase la fecha definitiva, y eso es lo que se espera, que el Gobierno diga en qué momento el Consejo de Ministros va a aprobar el reconocimiento de Palestina como Estado. La Moncloa espera que ese sea uno de los asuntos, de los grandes titulares que salgan de la comparecencia del presidente aquí en apenas 5 minutos. Quedan 5 minutos, están llegando ya, ¿no? Los diputados, no sé si ha llegado ya el presidente del Gobierno al Congreso. El presidente del Gobierno no ha entrado todavía en el hemiciclo, sí que estamos viendo la llegada ya de algunos diputados, aunque por ahora la bancada azul, la del Gobierno, sigue vacía, así que empezarán a llegar los miembros del Ejecutivo en cuestión de segundos. Suena ya, eso sí, el timbre que empieza a llamar a los diputados para que entren en el hemiciclo. Estaremos a las 9 en punto en ese Congreso de los Diputados para ese inicio de esa comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Importante porque es la primera vez que va a asistir al Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno después de esos 5 días. Recordemos que fue en esa sesión de control, era un miércoles, sesión de control al Gobierno, cuando el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, con todas las noticias que había en torno a las actividades de la mujer del presidente del Gobierno, fue Gabriel Rufián, que le preguntó si confiaba en la justicia, y fue el propio presidente del Gobierno el que sacó el tema. No lo había hecho el líder de la oposición, no lo había hecho Alberto Núñez Feijóo, fue el propio líder del Gobierno, el presidente del Gobierno, quien dijo aquello de incluso en estos momentos confío en la justicia. Fue la última vez que le vimos en el Congreso de los Diputados, porque lo siguiente fue el conocimiento de esa carta en la que anunciaba esos 5 días de pausa para tomar alguna decisión y decidir sobre todo si seguía o no seguía al frente del Gobierno. Sigue al frente del Gobierno y hoy comparece otra vez en el Congreso de los Diputados, como decíamos, con muchísimos temas en la agenda. Iremos enseguida a ello. Íñigo Sastre.
La mañana a las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Como les decíamos, la actualidad está ahora mismo en el Congreso, donde va a comparecer Pedro Sánchez en plena crisis diplomática con Argentina y donde se espera que anuncie cuándo hará España el reconocimiento del Estado palestino. Noruega acaba de decir que lo va a hacer el día 28 e Irlanda ha convocado a los medios también a esta hora para poner fecha. José Luis Astre. Parece que es la hora acordada a partir de la cual van a producirse esas confirmaciones. Irlanda y España saben que han trabajado de forma coordinada para hacer el anuncio de forma simultánea y eso se espera que haga, pues eso, Pedro Sánchez ahora mismo en la comparecencia que está a punto de empezar en la Cámara. Regresamos pues a la Cámara Baja. José Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Y será uno de los puntos de la comparecencia de Sánchez que está a punto de empezar. Anunciará en el Pleno la fecha para el reconocimiento del Estado palestino, pero no será el único punto. El presidente del Gobierno también abordará otros temas como los acuerdos con Gibraltar, los acuerdos del último Consejo Europeo y los negocios de Begoña Gómez. Se prevé que esta comparecencia dure unas 6 horas una vez que se ha ampliado el turno de réplica de la oposición. Cuando termine Sánchez se iniciará la habitual sesión de control de los miércoles. Horas de comparecencia y luego del debate posterior. Y acaba de comparecer el primer
primer ministro noruego Bayo, que confirma precisamente el reconocimiento de su país a Palestina. Un reconocimiento que, como decíais, se hará oficial el próximo martes 28 de mayo y que convertirá a Noruega en el país 144 de los 193 miembros de Naciones Unidas en reconocer oficialmente el Estado palestino. Noruega considerará a Palestina como un Estado independiente con todos los derechos y deberes que esto implica, acaba de decir el primer ministro noruego Støre, que confía en que otros países sigan sus pasos. De hecho, a esta hora está prevista en Dublín una comparecencia del jefe del gobierno irlandés para anunciar una medida similar, y la prensa de ese país no descarta que otros en la Unión Europea, como España, se sumen al anuncio a lo largo de esta jornada. Decisiones diplomáticas que llegan después de la petición del fiscal de La Haya para arrestar a Netanyahu por crímenes de guerra. Ha dicho Netanyahu que él no está preocupado por si le pueden detener en el futuro. Que el que debería estar preocupado es el fiscal de la Corte Penal Internacional. Bueno, y de los deportes, Xabi Alonso Sampe, que puede sumar hoy su segundo título profesional como entrenador. Con solo 6 años en los banquillos, 3 en el filial de la Real Sociedad, solo el último de ellos en segunda división, y otros 3 en Leverkusen, para sumar 4 años en total en el fútbol profesional. Ha conquistado esta temporada la Bundesliga. Esta noche enfrenta su primera final, la de la Europa League, en Dublín, desde las 9 de la noche contra el Atalanta de Italia. En el horizonte está la final de la Copa de Alemania del próximo sábado, con la posibilidad de lograr el triplete histórico y de acabar los 53 partidos de la temporada invictos. De momento llevan 51. El partido en Carrusel Deportivo desde las 9 menos 10 de la noche, por ser más. También el segundo de cuartos al mejor de 3 en la ACB entre UCAM, Murcia y Valencia Basket, que arranca a las 8:30 de la tarde. Domina en la serie 1-0 los murcianos. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Afianzar su presencia en esa región tan importante para nuestro país. En resumen, señorías, las amenazas externas de las que hablé en el presidente del Gobierno en el inicio de su comparecencia en el Congreso de los Diputados, trazando un mapa de la situación geopolítica con todos los frentes que la política internacional, las guerras que hay ahora mismo en marcha en el mundo. Tenemos desde la democracia, todas las democracias, con más diplomacia, con más política económica, con más ayuda a quienes se defienden de agresiones injustas e ilegales. En mi última intervención en esta Cámara me comprometí a desplegar una política exterior ambiciosa y coherente con los valores y los principios de los españoles.
Somos, señorías, un pueblo pacifista y respetuoso con la Carta de Naciones Unidas. Lo demostramos hace años, rechazando la participación de España en la guerra ilegal contra Irak. Lo demuestran hoy miles de jóvenes que en manifestaciones y también en acampadas universitarias expresan su repulsa ante la masacre de Gaza y del resto de territorios palestinos. Y lo demuestran también nuestros servidores públicos y las ONGs en las oficinas de asilo y de refugio con el pueblo ucraniano, acogiendo a decenas de miles de refugiados que huyen del imperialismo de Putin. Señorías, el Gobierno es consciente y también coherente con ese sentir pacifista del pueblo español. Y estamos impulsando una política exterior de paz y de estabilidad de nuestra vecindad, velando por los derechos humanos y por el bienestar de nuestros conciudadanos. Hoy quiero dar cuenta, en consecuencia, de lo que hemos hecho en estas 6 semanas, a informarles también de nuevas medidas, para mostrar que nuestras palabras siempre van acompañadas de hechos. Antes me van a permitir que les pida algo, mejor dicho, vamos a pedirnos algo, todos algo. Convirtamos la sesión de hoy en un punto y aparte en la deriva de crispación que se ha apoderado en las Cortes Generales. Debatamos, discrepemos, critiquemos los argumentos del otro, pero hagámoslo desde la cortesía parlamentaria, no desde la mentira y el insulto a los otros oradores. Petición del presidente del Gobierno, de ese punto y aparte, en lo que viene siendo la deriva de los plenos en el Congreso de los Diputados. Esto es lo que propongo. No sé muy bien por qué se dan por aludido algunos diputados y diputadas de la bancada de la oposición. Dicho esto, procedo, como decía, a dar cuenta de lo que hemos hecho en estas 6 semanas e informarles de nuevas medidas que adoptaremos en materia de política exterior. En el último Consejo Europeo, señorías, celebrado el pasado 17 y 18 de abril, España defendió la puesta en marcha de una agenda positiva en Turquía, un socio esencial para la estabilidad del Mediterráneo oriental y con el que pronto vamos a celebrar una cumbre bilateral para seguir estrechando lazos. También secundamos un mayor apoyo comunitario a Líbano, que se ha materializado hace pocos días con la creación por parte de la Comisión Europea de un paquete financiero de 1.000 millones de euros que ayudará a este país a modernizar. Ya saben que estamos a la espera de que el presidente del Gobierno anuncie la fecha para el reconocimiento del Estado palestino. Lo ha hecho Noruega ya ese 28 de mayo, ¿no? 28 de mayo. También a la espera de lo que diga Irlanda y seguramente será el final de esta reflexión, de pasar, de hacer lista de todo lo que se ha hecho desde el Gobierno de España en la zona, cuando seguramente haga este anuncio, con lo cual vamos a seguir escuchándole para estar pendientes de ello. Lo que estamos haciendo es seguir negociando y confío, en fin, en que lleguemos a un acuerdo integral durante las próximas semanas. Durante estas semanas también hemos trabajado mucho por Ucrania, señorías. Hemos reiterado en Bruselas nuestro apoyo incondicional a este país en su lucha contra el imperialismo de Putin. Me he dirigido personalmente a los líderes de más de 20 países latinoamericanos y africanos para instarles a participar en la cumbre por la paz en Ucrania, que se va a celebrar en Suiza dentro de un mes y en el que creo el sur global está llamado a jugar un papel fundamental. Y al mismo tiempo hemos avanzado decisivamente en nuestras negociaciones bilaterales con el Gobierno de Ucrania. Tanto es así que puedo anunciarles hoy que, en cuanto la situación en el frente lo permita, firmaremos con Ucrania un acuerdo que elevará la cooperación económica, social e institucional entre nuestros países a un mayor nivel. Más ayuda, más cooperación para Ucrania. Primero de los anuncios de política internacional que hace el presidente del Gobierno. Señorías, de paz y de prosperidad que deseamos para Ucrania, también lo deseamos para Palestina. En el último Consejo Europeo logramos que la Unión volviese a exigir un alto el fuego en Gaza, que reiterase su apoyo a la solución de los 2 estados, algo que, como saben, España ha defendido desde el principio del conflicto, allá por el mes de octubre del año pasado. Ha costado muchos meses, señorías, llevar a los 27 Estados miembros esa posición, y es esencial mantenerla. Pero debemos ser sinceros y reconocer que no es suficiente. El primer ministro Netanyahu sigue haciendo oídos sordos, sigue bombardeando hospitales, escuelas, viviendas, sigue castigando con hambre, frío y terror a más de 1 millón de niños y niñas inocentes, hasta el punto de que esta misma semana
la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional haya pedido su detención por crímenes de guerra. Como saben, llevo personalmente semanas inmerso en esta cuestión, hablando con muchos líderes de la región y de fuera de ella, leyendo mucha información, tanto pública como confidencial, y si tengo algo claro es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamás es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro de ser viable. La ofensiva que está llevando a cabo solo conseguirá perpetuar el odio, empeorando las perspectivas de seguridad para Israel e imponiendo un horizonte de paz y de prosperidad para los palestinos y para toda la región absolutamente inviable. Por tanto, no podemos permitirlo. Los países que defendemos los derechos humanos y el orden internacional basado en reglas estamos obligados a actuar en Ucrania y en Palestina, sin dobles raseros. Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria, como estamos haciendo, asistiendo a los refugiados y desplazados, como estamos haciendo, pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Pues este es el anuncio. El próximo martes, Consejo de Ministros, el Gobierno de España va a reconocer el Estado de Palestina. Es el mismo día que había anunciado ya Noruega y ahora mismo también está interviniendo ante los medios de comunicación el primer ministro de Irlanda también para anunciar el reconocimiento del Estado palestino. Le escuchan. Comparecencias prácticamente simultáneas del primer ministro irlandés, del presidente del gobierno de España y hace tan solo unos minutos también del representante noruego para anunciar este reconocimiento del Estado palestino que en el Congreso de los Diputados se ha recibido con un largo y sonoro aplauso de la bancada del gobierno y de la bancada de la izquierda. Cuando aprobó por mayoría una proposición no de ley que instaba al gobierno a realizar este reconocimiento y, cito textualmente, de inmediato. Ha llegado el momento de reivindicar con más fuerza si cabe una política exterior coherente, respetuosa con el derecho internacional en Ucrania y en Palestina. Si España votó a favor del reconocimiento del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, por coherencia debemos también reconocer el Estado de Palestina de forma bilateral. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza, y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo en nuestros corazones, en la legalidad internacional y en el proyecto futuro de un Mediterráneo en armonía. Vamos a reconocer al Estado de Palestina por muchas razones, que podrían resumirse, señorías, en tres palabras: por paz, por justicia y por coherencia. Paz porque solo hay una solución a este conflicto, que es la existencia de dos Estados, uno israelí y otro palestino, que convivan con garantías mutuas de seguridad, como hacen otras naciones de culturas y religiones distintas en otros muchos lugares del mundo. Y para llegar a esa solución de los dos Estados es necesario que las dos partes se sienten a negociar en igualdad de condiciones, con la misma legitimidad. Por eso reconoceremos al Estado de Palestina, para que cuando
ese mismo momento llegue, pues el mismo estatus que el gobierno israelí tenga también el Estado de Palestina, y así también poder empoderar a la futura autoridad palestina frente a Hamás, un grupo terrorista que evidentemente tiene que desaparecer si queremos una paz estable y duradera. Vamos a seguir apoyando a la autoridad palestina y el proceso de reformas iniciado por su nuevo gobierno. Cuando se logre poner fin a la violencia, debe encabezar un gobierno unificado en Cisjordania, en Gaza, con Jerusalén Este como capital. Y la autoridad palestina es nuestro socio para la paz y va a necesitar todo nuestro apoyo, de los europeos, de los árabes, de toda la comunidad internacional, para satisfacer las necesidades humanitarias, la reconstrucción institucional y material, así como para restablecer los Pues servicios esa es la básicos. fecha, 28 de mayo, el martes que viene, en el Consejo de Ministros, España va a reconocer al Estado palestino, como va a hacer también Noruega, como va a hacer también Irlanda. Y Pablo Orán, ya hay reacción de Israel ante estos anuncios. Sí, es un mensaje del ministro de Exteriores de Israel, un anuncio que desde luego avanza la respuesta que va a tener España a esto que acaba de anunciar Pedro Sánchez en el Congreso. Es una llamada a consultas de su embajadora aquí en España. Ha sido una reacción inmediata, Ángels, en cuestión de apenas 10 minutos, porque según Israel este gesto de Irlanda y Noruega, a la que también se ha sumado a España, recompensa Hamás. Y dice el ministro de Exteriores, envía un mensaje al mundo, el del que el terrorismo merece la pena. Y añade el ministro de Exteriores israelí, la locura irlandesa noruega no nos detiene. Estamos decididos a lograr nuestros objetivos, restablecer la seguridad de nuestros ciudadanos, desmantelar a Hamás y traer a los rehenes a casa. No hay causa más justa que esta, pero la decisión, al menos de momento ya anunciada y confirmada respecto a los anuncios de Irlanda y Noruega, es la llamada a consultas de sus embajadores, de los embajadores israelíes en estos dos países. Si se confirma, como es previsible, que también responderá de la misma forma con España, sería la segunda vez en cuestión de medio año que Israel llama a consultas a su embajador aquí en España. Ya lo hizo a finales de noviembre, cuando Sánchez expresó las dudas sobre que Israel estuviera respetando el derecho internacional en Gaza. Ángels. Pues Pablo, luego vuelvo contigo, que tenemos que hablar de la crisis diplomática con Argentina. De momento esta es la reacción de Israel ante el anuncio de estos tres países, de Irlanda, de Noruega y también de España, para el reconocimiento del Estado palestino. Sigue la comparecencia de Pedro Sánchez. Del orden internacional basado en reglas, un orden sobre el que descansa buena parte de la seguridad y la prosperidad también de los españoles y españolas, es esencial que les demostremos que no solo nos acordamos de él cuando afecta a nuestro territorio. Hacemos una pausa y seguimos.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:22 de la mañana, 8:22 en Canarias. En el abierto, Berna González Harbour, Elena Pisonero, Ignacio Escolar. Sigue todavía la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Le quedan todavía temas por abordar, pero era un anuncio que estábamos esperando. Sabíamos que podía decir algo esta mañana desde la tribuna del Congreso y el anuncio ha sido la fecha para el reconocimiento del Estado palestino. Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista, y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Este ha sido el anuncio. Guille, ¿los argumentos cuáles han sido? Pues dice Sánchez que hay 3 razones por las que España da este paso diplomático. Por paz, asegura el presidente que para llegar a la solución de los 2 estados, los palestinos tienen que poder sentarse en la mesa de negociación en las mismas condiciones y con el mismo estatus que Israel. Por justicia y por coherencia, reconociendo el presidente del gobierno que esto va a servir sobre todo para que se empodere la Autoridad Nacional Palestina, que debe ser la autoridad que dice pilote el proceso que se debe abrir cuando acabe el conflicto. Sabemos que nuestra iniciativa no va a devolverle a los palestinos el tiempo o las vidas perdidas, pero confiamos en que les dé 2 cosas muy importantes para el presente y para el futuro, y es esperanza y dignidad. Que nuestro reconocimiento sirva para decirle o decirles: estamos con vosotros y vosotras, y hay luz al final del túnel. Sánchez, que ha reconocido que es el momento de que acabe la pasividad, ha reconocido que la comunidad internacional lleva años acumulando una deuda histórica, permitiendo que se vulneren los derechos humanos, que se vulneren también los acuerdos de Oslo, y por eso dice ha llegado el momento de dar este paso. Sánchez, que ha confirmado que ha informado al rey, a la presidenta de la Comisión Europea, al del Consejo Europeo y al secretario general de Naciones Unidas su decisión, y ahora la está explicando ante el Congreso de los Diputados. Casi simultáneamente, a la misma hora, minuto arriba, minuto abajo, han comparecido también los primeros ministros de Noruega y de Irlanda para anunciar también el reconocimiento del Estado palestino. El primer ministro de Noruega decía que considerará a Palestina como un Estado independiente con todos los derechos y deberes que esto implica. Un Estado palestino está obligado, de acuerdo con el derecho internacional, a vivir en paz dentro de fronteras seguras, internacionalmente reconocidas, y a cumplir con todas las resoluciones pertinentes de la ONU. Y el primer ministro de Irlanda Este es un día histórico e importante para Irlanda y Palestina. El 21 de enero de 1919, Irlanda pidió al mundo que reconociera nuestro derecho a ser un Estado independiente. Nuestro mensaje a las naciones libres del mundo fue un llamado a que se reconociera internacionalmente nuestra independencia, enfatizando nuestra identidad nacional distintiva son la lucha histórica y nuestro derecho a la autodeterminación y a la justicia. Con España, Irlanda y Noruega serían ya 146 de los 193 Estados miembros de la ONU que reconocen oficialmente a Palestina como Estado. Ignacio, sabíamos que iba a pasar, era un anuncio anunciado, por decirlo de alguna manera, tiene fecha ya y tiene día el 28 de mayo. Y tiene relevancia, porque yo creo que esto llega en un momento en el que claramente todo apoyo a Palestina va a ser una ayuda a que se pueda solucionar diplomáticamente en algún momento, no digo ahora que parece imposible, ese conflicto que lleva siglos, décadas más bien, generando sangre, dolor, sufrimiento a millones de personas. Y creo que estaría bien que la oposición, por una vez, aparcase pues este momento electoral en el que estamos y cumpliese lo que el propio Partido Popular votó en 2014, porque ya se ha llevado al Congreso en otras ocasiones propuestas no de ley planteando al gobierno, esto fue en la época de Mariano Rajoy como presidente, que diera este paso que da hoy. Y en el año 2014 una PNL, una propuesta no de ley, presentada por el PSOE, donde el Parlamento votó qué hacer con el reconocimiento de Palestina. Y en aquel momento hubo unanimidad. El Partido Popular estuvo a favor. No entiendo por qué razón lo que valía en 2014 no va a valer hoy. ¿Por qué razón? Cuando es justo al contrario, cuando ahora es más necesario que nunca en este contexto internacional y en esta masacre que está ocurriendo
en Gaza apoyar el reconocimiento de Palestina y darle a los palestinos la oportunidad de, en una mesa diplomática, poder defenderse en igualdad de condiciones frente a Israel. Algo que en el año 2014 era pacífico, ¿por qué ahora se convierte en el pim pam pum partidista? Sí, yo. Tira, Berna, tira. Sí, no, es que siguiendo este hilo, quiero recordar que aquí tenemos un primer ministro socialista, un jefe de gobierno socialista, el español, otro laborista, es decir, de la misma familia, el noruego, pero un conservador, que es el irlandés, es decir, el Fine Gael, su partido de Simon Harris, es conservador. Entonces, me parece muy interesante que dos partidos transversales ideológicamente hayan llevado a cabo esta iniciativa. Me parece extraordinariamente importante el anuncio, ejemplarizante, es decir, ojalá sirva para ir arrastrando poco a poco a otros socios europeos. Recordemos que Noruega no lo es, pero geográficamente sí. Y que ofrece, bueno, pues una luz frente a la oscuridad que otros niegan a Palestina. Es decir, ¿por qué Francia, por qué Alemania, por qué Italia, por qué otros todavía no están ofreciendo esto? Creo que es ejemplarizante en ese sentido, o sea, señala ya el camino por el que hay que seguir, se une a esta decisión, del fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya, que pedía esa prisión para Netanyahu. Me parece muy importante que Pedro Sánchez haya personalizado en él y haya señalado cómo Netanyahu está impidiendo cualquier perspectiva de proyecto de paz en el futuro. Y por último, me parece muy relevante subrayar eso, es decir, si no apoyamos a las fuerzas institucionales de Palestina, que son la Autoridad Palestina, que son el Estado palestino, es por donde crecen los malos, es decir, los terroristas. Hamás, que efectivamente es dañino y terrorista y asesino. Entonces, solo apoyando a las partes institucionales y que deben fortalecerse, hay alguna perspectiva, aunque solo sea por dignidad, de futuro. Elena, déjame un momento, porque precisamente esta mañana estábamos contando nosotros a raíz de lo que estaban diciendo tanto Ignacio como Berna, estábamos contando cómo el Partido Popular, Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Como Daniel. El Partido Popular, a petición, a sugerencia de Faes, de José María Aznar directamente, está pidiendo un endurecimiento de la postura en el tema del reconocimiento del Estado palestina, sobre todo en la defensa de Israel. Bueno, sobre el reconocimiento de Palestina, es un tema en el que el PP no se está sintiendo nada cómodo. Feijóo tiene previsto refugiarse hoy en la posición pactada entre el PP y el PSOE en 2014. Esto es promover la solución de los dos estados, sí, pero siempre tras la negociación con todos los actores, incluido Israel, y no se dan las condiciones según la calle Génova. Así que el PP quiere acusar a Sánchez de ser él quien ha roto los consensos entre los dos grandes partidos, porque reconocer unilateralmente a Palestina es superar esa posición. El problema para Feijóo, Ángel, si tú lo mencionabas, es el ala dura, que le está pidiendo una defensa más clara de Israel. La fundación de Aznar, Faes, dijo el lunes que negar a Israel el derecho a defenderse es directamente antisemitismo y que acusar a Israel de genocidio también lo es. ¿Qué dice Génova sobre la posición de Faes? Bueno, pues de momento Feijóo, así lo asegura su entorno, no considera que esta posición, la de Aznar, le represente. No obstante, es innegable que el ala dura presiona a Feijóo para que endurezca su posición. Mariela, gracias. A vosotros. Elena. Que me lo has puesto ahí para que me sea... No, era para tener todos, era para tener todos los elementos, porque como Ignacio había hecho referencia a la postura del Partido Popular, me parecía importante contarlo. Que sí. Vamos a ver. Bueno, aquí hay varios elementos que, en primer lugar, me gustaría destacar, ¿no? Me parece fundamental que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso y cuente lo que él está viendo en los foros en los que participa en nuestro nombre, en temas tan relevantes como son la fragmentación y la dificultad de hacer valer un orden internacional basado en reglas cuando tenemos conflictos de muy difícil resolución como los que tenemos en estos momentos. O sea, que vaya por delante ese reconocimiento que debería producirse con regularidad y no por petición de la oposición, que también tiene que hacerlo. Entonces, primer punto, me parece fundamental. Segundo, el tema de la declaración que se producirá después del acuerdo de Consejo de Ministros, pero que ha adelantado el presidente del Gobierno para coincidir con el resto de aliados en este empeño, es una declaración efectivamente muy importante. Y creo que efectivamente es una opción importante sobre algo, una opción que ha tomado
sobre un tema en el que también hay un acuerdo bastante generalizado, y como mencionabas ahora, Ángels, hubo un acuerdo en su momento, en el 2014, entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre la solución de los dos estados. Por lo tanto, no nos pilla de nuevas y no nos da ninguna sorpresa. Pero yo añadiría dos cosas. Una, que es fundamental estar no solo en las declaraciones, sino también en las acciones. No es un camino fácil, y hablar de pacifismo está muy bien, pero para poder mantener el pacifismo hay que ser capaz de aportar en momentos de muy difícil gestión, como es la negociación que eventualmente se abra entre la autoridad palestina e Israel. Y eso supone un esfuerzo que hasta ahora no se ha producido, porque el que estaba para hacer valer la seguridad en toda la zona era Estados Unidos. Entonces las cosas han cambiado mucho y tenemos que estar a la altura de lo que decimos querer hacer. Y a mí me gustaría, en este sentido, que la declaración que ha hecho, que me ha parecido también muy importante, del presidente del Gobierno esta mañana, de poner un punto y aparte en la crispación, haya sido él el primero en dar ejemplo y haber hablado con el señor Feijóo antes de hacer esta declaración. Ya sé que es difícil reconocer un papel al opositor al que quieres combatir, pero creo que la política exterior, y ese es otro tema que hablaremos hoy, desde luego trasciende de los partidos y por supuesto de las personas, como para hacer valer una posición que se hace en nombre de los españoles. Así que yo espero que, para no dejarlo al arbitrio de la posición que pueda tomar hoy el señor Feijóo, debería, y yo desde luego creo que esa es la manera de dar ejemplo en ese llamado a acabar con la crispación, debería haberle informado y comentado cuál es la situación y cómo realmente podemos hacer valer esta posición, que es muy importante en este desorden internacional en el que ya no valen las reglas que para nosotros son fundamentales, porque otros juegan con otros instrumentos que no queremos compartir, como es el terrorismo, y ya con eso acabo. No sé si vas a decir algo, Berna. Bueno, pues déjame un momento, apárcalo un momento. Primero por dos cosas, voy a volver al Congreso de los Diputados, progresista, porque está Pedro Sánchez hablando ahora mismo del clima, de la máquina del fango, de la estrategia de la derecha y de la ultraderecha, de los ataques que está recibiendo él. Con esos poderes. La máquina del fango no ataca solo a los rivales políticos, soy muy consciente de ello. Sirve también para calumniar a periodistas, a creadores e intelectuales que no repiten sus consignas, a los empresarios que no les apoyan, a los políticos progresistas o nacionalistas, incluso a sus familiares. A todos ellos y a todas ellas quiero decirles que cuentan con mi apoyo, con mi solidaridad, y también tengo que decirles una cosa. Les pido disculpas por no haber atajado esta situación antes, mucho antes. Y este es otro de los asuntos de esta comparecencia. Y voy a ser muy claro y muy transparente, señorías, lo he sido desde el principio. Los señores Feijóo y Abascal nos acusan a mi esposa y a mí de un supuesto tráfico de influencias. Han llegado a solicitar en 2 ocasiones algo muy grave, quiero informar a los ciudadanos. Dijo que daría explicaciones también el presidente del Gobierno sobre las actividades de su esposa. Pues probablemente haya pasado desapercibido, pero han llegado a solicitar en 2 ocasiones el señor Feijóo y el señor Abascal mi inhabilitación para el ejercicio del cargo de presidente del Gobierno durante 10 años por un supuesto incumplimiento del régimen de incompatibilidades. Es decir, lo que no consiguieron en las urnas lo pretenden conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas. Pero bueno, tampoco es nuevo. Llevo 10 años al frente del Partido Socialista como secretario general y ya sabemos que espiaron a mi familia desde el primer momento. Exactamente igual que hicieron con muchos otros políticos de izquierdas y políticos nacionalistas, con la mal llamada policía patriótica, que también sufrieron esa persecución infame. En esta ocasión se trataba de las ayudas que recibió una importante aerolínea de nuestro país, como tantas otras en toda Europa tras la pandemia. Pero el juez que investiga ese caso en la Audiencia Nacional ya ha dicho, hasta en 2 ocasiones, que con una serie de bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo.
Entonces, el caso fue otro. El supuesto tráfico de influencias al firmar, en nombre de una institución educativa, una declaración de interés que no fue tenida en cuenta en la valoración de un concurso junto a más de 30 empresas e instituciones tales como el Ayuntamiento de Madrid, que todos ustedes saben es su gobierno claramente sanchista. Obviamente, la Oficina de Conflicto de Intereses ha contestado ya en 2 ocasiones al señor Feijóo y al señor Abascal, pero el señor Feijóo y el señor Abascal pues hacen lo mejor que saben hacer, y es descalificar a la institución que no les da la razón después de haber acudido a ella. Ahora se están produciendo nuevas diligencias previas en base a la denuncia de 2 organizaciones ultraderechistas, como son Manos Limpias y Hazte Oír, y estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas 2 denuncias falsas de 2 organizaciones ultraderechistas sin más, porque lo único que hay es fango. Una colección de bulos y de difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más. Yo, señorías, no voy a alimentar su máquina del fango. No voy a caer en el y tú más. Y no lo voy a hacer porque sería muy injusto comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas. Y ni siquiera espero que detengan ustedes la máquina del fango. Y por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señor Abascal, encantados de comparecer. En todo caso, lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril. Insisto, sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos, Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Quienes realizan tráfico de influencias son otros, y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma, lo hacen con sus sobres, con iniciales y fajos de billetes dentro. No todos somos iguales, señorías. No todos somos iguales. Y si no me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos. Señorías, en todo caso, volvamos a lo importante. Europa y España se enfrentan a desafíos trascendentes. Desafíos geopolíticos como el imperialismo de Putin, como la espiral de violencia. Por primera vez mención en la tribuna del Congreso de los Diputados a las actividades de su mujer. Dijo que daría explicaciones. Bueno, lo que ha hecho es una narración de los hechos hasta ahora, de lo pedido a la Oficina de Conflicto de Intereses por parte del Partido Popular y de la ultraderecha, esa negativa y el momento en el que se encuentra judicialmente el caso de su mujer, sin dar más explicaciones sobre sus actividades. Ahora os pregunto por ello, pero 2 cuestiones que todavía me quedan pendientes en relación con el reconocimiento del Estado palestino, porque, Pablo, ya dicen fuentes diplomáticas que dan por hecho que Israel va a llamar a consultas al embajador. Exacto, todavía no ha llegado la notificación oficial, pero esas fuentes lo dan por hecho, sobre todo después de lo que ya ha decidido el ministro de Exteriores, lo que ya ha anunciado a través de un comunicado y a través de las redes sociales con Noruega e Irlanda, poquitos minutos después, como te contaba Ángels, del anuncio de los primeros ministros. Como te digo, no hay notificación oficial, pero esas fuentes diplomáticas consultadas por la SER dan por hecho que esa llamada a consultas de Israel a su embajador en España pues va a llegar de un momento a otro. Y las consecuencias que pueda, o la respuesta que pueda dar Israel, es algo, Guille, que ya da por descontado el gobierno de España. Sí, ha explicado Sánchez que este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel ni contra los judíos, como señalan los propagandistas de Netanyahu, tampoco a favor de Hamás, pero el presidente del gobierno ha reconocido durante su intervención que España está preparada para posibles represalias diplomáticas por parte de Netanyahu. Es posible, señorías, que algunos líderes israelíes no lo vean así y que nuestra decisión tenga consecuencias. Somos conscientes de ello y tengo que decirles que estamos preparados para asumirlas, porque pensamos que el propósito de la diplomacia
no consiste en no molestar a nadie, consiste en defender los valores y los intereses propios de forma pacífica. Sánchez, que ha anunciado que en las próximas semanas España acogerá una treintena de niños gazatíes enfermos de cáncer o traumatismos severos. Y hablando ahora Pedro Sánchez sobre el cordón sanitario, diciéndole a Alberto Núñez Feijóo, ustedes han roto el cordón sanitario con la ultraderecha que había impuesto su predecesor Pablo Casado. Le escuchamos. Por la precariedad laboral de sus trabajadores y trabajadoras. Se ha roto también, señorías, la mayoría independentista, que nos condujo por la impericia del señor Rajoy a la crisis institucional y social más grave de la historia democrática de nuestro país el pasado año 2017. Por cierto, se ha roto también la policía patriótica que durante años corrompió y ensució la política de nuestro país. Sobre las explicaciones, Berna, que daba sobre las actividades de su mujer, ha hecho una enumeración de las informaciones que ya conocemos. En cualquier caso, se ha prestado tanto él como en nombre de su mujer a comparecer en el Senado, si es que en la comisión que el Partido Popular ha puesto en marcha en el Senado lo requiere. Este es el titular, ¿no? Bueno, por un lado, aunque tarde, porque yo creo que tenía que haber afrontado este tema públicamente antes, por fin lo ha hecho. Y yo creo que eso es lo correspondiente, lo digno y lo que esperamos y lo que debemos escuchar, y eso le honra, aunque sea tarde, ¿no? Entonces, bueno, ha aludido a todos los problemas, a las informaciones, ha señalado cómo el PP y Vox han apuntado con informaciones falsas o con denuncias falsas a este asunto, y bueno, se ha declarado dispuesto a comparecer tanto su mujer como él. Bueno, en ese sentido, también es interesante cómo ha apelado a ese punto y aparte, que no creemos que vaya a triunfar, evidentemente, pero que ha apelado a que alguien pida perdón en el futuro por lo ocurrido. Y luego, ¿puedo volver a contar Déjame que primero analizo con vale. ellos, que quiero conocer su opinión sobre las palabras que ha dicho Pedro Sánchez en referencia a su mujer, y luego volvemos a eso. Elena. Bien, ¿no? Yo, como dice Berna, creo que está bien que dé explicaciones sobre cuestiones que han suscitado preocupación por parte de la sociedad y que no siempre se llevan bien por parte de los representantes políticos, en este caso la oposición, pues que tiende efectivamente a meter el dedo en la llaga, pero lo suyo hubiera sido disiparlo cuanto antes y no amplificarlo como lo hizo con la carta que hizo la ciudadanía, con lo cual si no se sabía, ya se supo en todo el mundo que existía ese proceso. Y creo que las cosas hay que efectivamente ponerlas en el contexto, abordarlas. Lo que pasa que no queda muy claro cuál va a ser la solución, que va a decaer porque no hay causa, cosa que hemos comentado aquí y creo que estábamos todos de acuerdo, que no era muy difícil, por no decir imposible, llegar a una causa, digamos, en los tribunales, y sin embargo no establecemos lo que a mí me parece fundamental, que es un debate sobre la ética en la actividad pública, en la que no solo tienes que serlo, sino parecerlo. Y yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente, que es en la que de una manera constructiva deberíamos abordar en la actividad pública, entre otras cosas, para que haya gente que quiera dedicarse a la política en lugar de huir despavoridamente. Yo lo que quiero es que se disipe cuanto antes, por el honor también de Begoña Gómez en este caso, pero desde luego no hagamos borrón y cuenta nueva, decir hemos ganado 2-0, no, creo que tenemos que avanzar en aquello que preocupa a la sociedad y vuelvo a repetir, tenemos que establecernos un baremo ético de lo que se debe hacer y no cuando te dedicas a la vida pública, sea en primera persona o derivada, en este caso, por lazo estrecho familiar. Ignacio. Yo creo que es que este asunto es, en fin, cuando lo veamos con perspectiva, haya terminado, que estoy convencido que terminará, esa investigación secreta que no tiene ni pies ni cabeza, lo que veremos es algo que incluso desde el baremo ético es difícil de cuestionar. Aquí se tituló en prensa la siguiente información. Globalia patrocinó el máster de Begoña Gómez poco antes del rescate de Europa. Y no era nada cierto. Primero porque no se patrocinó, no se llegó a pagar el dinero. Se había acordado un pago por un patrocinio de un máster, de una serie de eventos. Bueno, de unos billetes de avión. En total el patrocinio eran, creo recordar, 40.000 euros. Que no se llegaron Al final solo se pagaron 4 billetes de avión, porque se canceló con la pandemia. Segundo, no es el máster de Begoña Gómez, no es la organización de Begoña Gómez. Begoña Gómez es una asalariada del Instituto Empresa, que no es un chiringuito que acaba de nacer ni nada parecido. O sea, hablamos de una institución educativa bastante importante en nuestro país, perfectamente conocida y que, en fin, que se sepa, no es propiedad
ni de Begoña Gómez, ni de Pedro Sánchez, ni del Partido Socialista, ni de nadie del Gobierno. Tercero, la relación entre el rescate de Europa y el patrocinio. Es que fue justo al revés. El patrocinio existió en un momento en que no había necesidad de rescatar ni a Air Europa ni a ninguna aerolínea porque no había la pandemia. Llegó la pandemia y se canceló el patrocinio. Y se puso en marcha el rescate, pero no de Air Europa, de la práctica totalidad de las aerolíneas en toda Europa. A mí, que con ese material, la segunda parte es incluso más débil. Una declaración de intenciones firmada por la directora de este máster, que es Begoña Gómez, y por el Ayuntamiento de Madrid, entre 30 instituciones más, y que no tuvo ninguna relevancia en el concurso público. O alguien se cree que si de verdad se amaña un concurso, este es el método. Hacer una carta pública de intenciones para recomendar, oye, yo voy a ser partidaria en mi máster de trabajar con esta gente. Con estos dos materiales, que se haya construido una investigación judicial secreta, y el nivel de debate público que hemos visto me parece pues una teoría del embudo brutal, con lo que vemos habitualmente en la política española. ¿Ibas a decir algo? No, que yo creo que nadie lo ha sabido gestionar adecuadamente, tampoco el presidente del Gobierno, amplificando una situación en la que efectivamente él está convencido que es una causa como la mayor parte de los españoles, pero no debería haberlo hecho como una causa casi institucional, la defensa de su mujer, que me parece legítimo, pero no en el ámbito político público. Dejadme que vuelva al Congreso de los Diputados porque está en el uso de la palabra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. De su entorno y que un medio de comunicación lo publicara. Lo dije entonces y a la luz de sus palabras hoy me reafirmo. Señor Sánchez, no se fue de retiro a pensar si merecía la pena ser presidente. Se fue a pensar cómo afrontar el lío judicial que varias instancias de España y de la Fiscalía Europea están investigando. Huyó de este Congreso para no dar explicaciones y ha decidido volver a él para seguir sin ofrecerlas. Arranque de su intervención precisamente haciendo alusión a lo que estábamos hablando ahora aquí en la tertulia. Dos cosas, porque no ha aparecido en la intervención de Pedro Sánchez el conflicto diplomático, la crisis diplomática abierta con Argentina, que ahora mismo, Pablo, ¿en qué punto se encuentra? Porque ayer volvió a hablar Milei. Claro, y es el segundo frente que tiene abierto el Gobierno en cuestión de 4 días. Ya venimos escuchando esta mañana esa incontrolable lengua de Milei que ha vuelto a alargar mucho esta madrugada, con esta última alusión a Pedro Sánchez a pesar de la retirada de la embajadora. El Zorro es un gran personaje como personaje, porque era un anarcocapitalista fabuloso, digamos, que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciona España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática. Esto en un acto público. Ángels, en una entrevista, dijo ayer que la retirada de la embajadora es un disparate propio de un socialista arrogante. Y lo que se está encontrando Milei es un gobierno que responde a esas provocaciones, que no tiene voluntad de escalar, pero que responde a Milei, según apuntó ayer el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. 3 medidas en 3 días, 3 medidas tomadas antes de esto que justo acabamos de escuchar. Y el ministro Álvarez advierte. Hay toda una gama de medidas que desde luego puede adoptar el Gobierno. Obviamente, y entre esas posibles medidas, el foco se ha puesto rápidamente en el anunciado viaje que quiere hacer Milei dentro de un mes de nuevo a España para recoger un premio y que ya ha utilizado para retar al Gobierno en sus redes sociales. Analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Y eso puede cambiar la prestación de privilegios, la prestación de seguridad, el recibimiento que obtuvo Milei este fin de semana puede cambiar si le declaran, por ejemplo, persona non grata y se le retiran esos privilegios. Hay una distancia enorme, Ángels, entre la persistencia de Milei y lo que promueve su propio gobierno, lo que decía su portavoz, Manuel Adorni. Podríamos dar vuelta a la página y dejar de dar vueltas a un tema que efectivamente puede durar toda la vida. Pero en ese gobierno tienen que lidiar con esa lengua de Milei que persiste a pesar de la presión diplomática. En sus diatribas contra Sánchez ha incluido a su antecesor, el expresidente Alberto Fernández, con eso de que Sánchez está aliado con el kirchnerismo para derrocarle. Alberto Fernández habló anoche en Hora 25. En cabeza de nadie estaba la idea de que podía uno maltratar a la institucionalidad
de España. Y lo que se ha hecho... Y en fin, así está el minuto y resultado de esta crisis. Tenemos a Milei sin demasiadas ganas de conceder las disculpas que le reclama España, dispuesto a repetir jugada, es decir, volver a viajar a España con este discurso, frente a un gobierno dispuesto también a responder. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Y sigue Alberto Núñez Feijóo hablando en el Congreso de los Diputados. De momento una intervención, Guille, centrada en los casos de corrupción que, según Feijóo, acechan al gobierno socialista y muy centrada también en las actividades de la mujer del presidente del gobierno. Sí, ha dicho el líder del PP que la promesa de Sánchez de no crispar durante este debate le ha durado solo unos minutos. Ha recopilado las palabras que ha utilizado el presidente del gobierno: máquina de fango, ultra reaccionarios, y esa última descalificación que ha hecho el jefe del Ejecutivo, según Feijóo, al expresidente del gobierno, Aznar. Y sí, Feijóo se está refiriendo sobre todo a las informaciones sobre la mujer del presidente del gobierno. Ha dicho el líder del PP que el jefe del Ejecutivo no se fue a reflexionar, sino que huyó de ese escándalo. Señor Sánchez no se fue de retiro a pensar si merecía la pena ser presidente. Se fue a pensar cómo afrontar el lío judicial que varias instancias de España y de la Fiscalía Europea están investigando. Huyó de este Congreso para no dar explicaciones y ha decidido volver a él para seguir sin ofrecerlas. En ese tono, y así sigue la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Sigue con el mantra de las instancias judiciales que teóricamente tienen abiertas investigaciones sobre la mujer. Pero mezcla 80 cosas distintas, porque hay una causa contra Coldo García en la Audiencia Nacional. Una causa donde han intentado en varias ocasiones implicar a Begoña Gómez y en todas les han mandado paseo, porque no hay con qué. Pero él sigue mezclándolo y sigue hablándolo desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Una pausa y seguimos.
con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. ¿Qué os está pasando? Cosas nuestras. Nuestras cosas. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Os habéis quedado con poquito tiempo? Muy poquito tiempo. Yo creo que tendréis suficiente, Sí. ¿no? Venga. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar a sacrificar todo nuestro talento, lo mejor que tenemos que decir, en pos del Rincón y la Esquina, en pos de Marta Sanz y Manuel Delgado, porque vamos a hablar de sacrificio. Y en el 900, 100, 800 con ustedes. ¿Cuántas veces se han sacrificado? ¿Por quién o por qué lo han hecho? Nos sacrificamos por el trabajo, por nuestra ideología, No me mires, Sastre. por nuestro Hombre, tiempo que sí, libre. no me mires. Sacrificamos, Sastre, nuestra salud en favor de los excesos y el placer desmedido. Y de nuestra jefa. Ay, ya te veo, venir. Sacrificamos al presente por el futuro. En fin, sacrificio, 900, 100, 800. Cartas desde el más allá. Hoy le escribe a Roberto Villar, Stephen Hawking de su puño y letra. Hay gente que me ha dicho que cómo es eso. Digo, hombre, yo imagino que en el cielo te arreglan, ¿no? Vale. Es decir, Bueno, ya nos lo contará. Claro, Te arreglan. Claro, ya vuelve a recuperar tu físico. Y después, en el pretérito pluscuamperfecto, las chicas del cable. Las chicas del cable, que la última llamada que se hizo con Clavija fue en 1988. Y finalizamos hablando de fútbol y de cine con Enrique Cerezo, propietario de más del 70% del cine español y presidente de Atlético de Madrid. Muy bien, ¿ves cómo os ha sobrado tiempo Pues claro. y todo? Pues venga. Berna González Harbour, Elena Pisonero, Ignacio Escolar, hasta la semana que viene. Adiós. Buenos días.